Hola chicos, vamos a ver ahora lo que es un pequeño, una pequeña vista por encima de lo que trata o intenta hacer la programación genérica. La programación genérica, según la definición que da Wikipedia, la programación genérica es un tipo de programación que está mucho más centrada en los algoritmos que en los datos. La idea es de esta forma de programar pretende generalizar las funciones utilizadas para que puedan usarse en más de una ocasión. Vamos a ver este ejemplo más ligado a lo que es la materia o lo que nosotros estamos dando. La programación, fíjense que hemos visto bastantes estructuras, hemos visto colas, hemos visto arreglos, hemos visto pilas, árboles, grafos, todos ellos tienen algo en común, un elemento el cual tienen acá, al cual le hacen cierta cantidad de operaciones, pero realmente no nos interesa para la interacción con colas, pilas, árboles, grafos, realmente el elemento que está en muchas de las aplicaciones o implementaciones que vimos. Necesitábamos una nueva definición, es decir, necesito una nueva definición si hago una pila de enteros y otra para cadenas. Esto sería realmente engorroso, fastidioso, un problema si realmente existen todas estas estructuras y todas estas estructuras hacen exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo hablo de una cola de enteros, hace al final lo mismo que una cola de cadenas, hace al final lo mismo una cola de objetos, igual que para las pilas, igual que para los árboles. Grafos podría ser un pequeño, árboles y grafos podría ser un pequeño caso especial, sin embargo, simplemente por la existencia de la clave, pero del resto no hay gran variación sobre el elemento que posee. Quizás su solución sea simplemente copiar y pegar y crear una pila para los enteros y una pila para las cadenas y una pila para los objetos tal y los objetos X. Pero también podemos pensar en una mejor solución. Vamos a ver una forma, un acercamiento con Object de Java. Object es una superclase base de todas las clases de Java. Toda clase definida en Java hereda de la clase Object y en consecuencia toda variable referencia a una clase se convierte, toda variable referencia a una clase se convierte automáticamente al tipo Object. Es decir, Object es la clase principal de Java. Incluso nuestras clases, las clases que nosotros creamos, también heredan de la clase Object, por lo que por abstracción, Object es una clase abstracta que puede soportar o aguantar cualquier tipo de clases que nosotros coloquemos. Pero ¿qué pasa con las clases objetos? Fíjense que en las definiciones que vimos en muchos de nuestros algoritmos, yo le colocaba que elemento, que info era de tipo elemento. En este caso object, elemento es de tipo object. Es decir, elemento puede ser de cualquier tipo y esta puede ser la definición de una pila, de una cola, de un árbol, donde el elemento que está moviendo realmente está guardado en esta variable. Por lo que todas las operaciones que se van a realizar sobre ella ya no están ligadas al tipo de datos que estoy manejando o que quiero manejar. El problema de esto es ¿y qué tipo es?
Si han tenido la oportunidad de trabajar con clases abstractas o realmente con herencia y saben perfectamente que una clase del padre, una clase padre puede recibir a su hijo, es decir, se le puede asignar su hijo, es decir, a un objeto object se le puede asignar un objeto de tipo casa o entero. Pero cuando yo le asigno a la clase object un objeto de la clase casa, yo no tengo acceso a los métodos, ni tengo acceso a los atributos, ni tengo acceso a la forma. Solo tengo acceso a lo que está definido o estandarizado dentro de la clase object o la clase padre como tal. Eso lo vamos a ver en patrones de diseño, se van a dar bastante cuenta de lo que me refiero. Esto hace que para yo saber qué elemento está dentro de la cola, voy a necesitar estar constantemente haciendo un casting del objeto. Esto hace que el código no sea limpio porque en realidad hay la necesidad de documentar en la variable o en la lista, en la cola de enteros, que es una cola de enteros, ponerle cola de números o cola de cadenas en el nombre para que sea lo más limpio posible o agregarle un comentario. Pero no nos protege o no nos garantiza que un colega desarrollador use la variable de forma correcta, es decir, coloque nuestra cola de números una cadena. ¿Qué pasa? Que como números y cadenas heredan de la misma clase objeto, en mi cola de números y de objetos yo puedo insertar una cadena, pero puede haber un procedimiento o un proceso por allá que esté dividiendo entre dos cada uno de los objetos o cada uno de los objetos que están dentro de mi cola. Algún compañero desarrollador haber colocado mal su código y colocar una cadena dentro de mi cola de números, me va a crashear el programa. Muchos desarrolladores, o de forma bastante fea, pueden intentar hacer try catch hasta conseguir dónde se está colocando la bendita cadena que me está fastidiando, o colocar el try catch para evitar el error por si acaso alguien o algún colega colocó un dato que no fuera del dato que yo esperaba. Le doy un try catch y simplemente capturo el error, no lo manejo, lo omito, XY, todas prácticas bastante feas, pero realmente no es lo que queremos. Entonces la aproximación por object realmente soluciona varios casos o puede ayudarnos bastante, pero no nos va a garantizar lo que necesitamos. Imaginémonos que podemos entonces, igual que en los grafos, decirle, en los grafos no, en los arreglos, decirle qué tipo de elemento está guardando mi lista, mi árbol, mi grafo, mi cola X. Fíjense o recuerden que la definición de un arreglo es arreglo de enteros, arreglo de el objeto tal, arreglo de cadenas. Entonces todos estos amigos o esta forma de programación me permite indicarle a la lista, al árbol o al grafo, que en este caso no se llaman así en Java, pero tiene su propio nombre, pero en pseudocódigo podemos decirle así, que el objeto, el elemento, porque al final no le cambia el nombre a la palabra elemento, si es de este tipo. Si nosotros no le damos el tipo, él automáticamente cree que es de tipo objeto o asume que es de tipo objeto. Pero si le decimos de qué tipo es la lista o el árbol o el grafo, la clase
sabe que dentro está eso y no necesita ser casteada. Las colecciones proporcionan programación genérica para muchas estructuras de datos. Una colección es una agrupación de objetos relacionados que forma una única entidad, por ejemplo, un array de objetos, un conjunto, allí también están los grafos y todo esto. Fíjense que tenemos los diferentes métodos, o los métodos más comunes que se usan dentro de estas colecciones, que pueden ser ordenación, búsqueda, comparación, máximo, mínimo, interacción. Fíjense que en ninguno de estos casos en concreto me interesa mucho el valor. Me interesa el valor para quizá la búsqueda de la comparación, pero me interesa su valor como tal, pero el proceso, la forma en la que voy a recorrer la estructura para hacer la búsqueda, no me la va a dar el elemento, ni la forma en la que voy a hacer la comparación, ni la forma en la que voy a hacer la ordenación, porque la ordenación puede ser cualquiera de los distintos de las distintas formas de ordenación. Entonces yo puedo tener mi ordenación aislada de lo que es el método como tal. Para esto Java, si ya quieren revisar un poco más, define unas clases que se llama comparable, que es el que me permite saber dentro de un objeto, me permite actualizar o mejorar los campos búsqueda, comparación y ordenación máximo y mínimo para que me den el valor de acuerdo al atributo que le causa a él ese valor. Por ejemplo, tenemos la clase producto y tenemos una lista de productos. Si queremos ordenar en base al costo, yo puedo generar un comparable que reciba el objeto A y el objeto B, que son de tipo producto, y dentro colocar una cosa como que si A.costo es mayor a B.costo, entonces el mayor es A, si no, el mayor es B, por hablar en términos de programación natural. A eso se le llama comparable. Es bastante usado también en otro lenguaje de programación, este tipo de técnicas de decir o definir un método extra que es el que me va a hacer la comparación, pero ahorita no nos interesa realmente eso. Nos interesa es ver cómo se hace un algoritmo genérico. En el caso de C tiene sus particularidades, el caso de Java también tiene sus particularidades. En este caso podemos generar una clase y en la clase le vamos a colocar estas llavecitas con el parámetro t. T es como una variable dentro de la clase, es decir, es como un parámetro, pero para la creación de la clase. T es la clase que va a recibir, entonces siempre que hablamos de T, por ejemplo, TOBJ es la clase T, la clase que recibe aquí. Por ejemplo, cuando se genere de tipo cadena, T es cadena, pero si gen se crea de tipo entero, T es entero, por lo que en todos los métodos que use esa clase que haga referencia al método T, vamos a tener va a ser casteada o llevada a ese tipo de dato T. De esta forma yo puedo generar una clase genérica que recibe como parámetro la clase que va a llevar. Acá está la implementación. Fíjense que yo puedo declarar a gen de tipo entero e inicializarlo como un entero. Cuando yo le haga el mostrar tipo, me va a decir que es entero. Fíjense que esa implementación no está, pero mostrar tipo me dice de qué tipo es la clase y me va a decir que es un entero, y yo le puedo asignar a un entero B lo que tenga acá. No hay necesidad de un casting ni nada por el estilo. E igual yo puedo hacer un generador de tipo cadena
un tipo genérico, así se llama. Le asigno prueba genérico y procedo con el resto de la explicación, de la implementación. Esto significa que cuando nosotros generamos esta clase, le estamos pasando este valor como parámetro. Vamos a ver si me permite hacer una pausa mientras abre Netbeans, porque en Netbeans yo tengo otros ejemplos. Control Shift. Vamos a poner vamos a seleccionar que me aparece acá. Okay. En Netbeans en Netbeans vamos a tener acá, ¿verdad? Lo que es la clase gen. La clase gen yo la puedo definir con gen t. Fíjense, t es de tipo obj. Y Netbeans siempre influye que ese es la clase. Imaginémonos que tenemos un método un método genérico que me devuelve un genérico de tipo T. De tipo string. Fíjense que yo le puedo decir así, y lo que yo voy a hacer acá es crear un nuevo objeto de tipo gen y le indico que es string g igual a mi gen y le puedo pasar acá como cadena. Hola. Él va a generar este pequeño método y después retorno g. Fíjense que cuando yo coloco g punto obj, él me dice que es una cadena. Si yo generara un G2 y a este G2 le coloco entero,
G2 punto me dice que tengo un objeto entero. Entonces yo puedo hacer múltiples operaciones X sin necesidad de generar muchos objetos. Esto se dio básicamente por la pregunta de cómo hacía la extensión o la herencia. Cuando yo necesito heredar del método G, yo, para que la clase genérica no me quede como object, si yo no le paso T acá, él va a asumir que este genérico pertenece a esta clase y no a su padre. Para que él sepa que el genérico pertenece a su padre, yo debo pasárselo como si fuese un parámetro en la extensión. Entonces él también me va a inicializar este objeto T del tipo T. Si yo quisiera tener, como es el caso del hash, dos claves, puedo tener dos claves. Como les digo, esto funciona exactamente igual que un parámetro de función, por lo que aquí yo realmente puedo colocar ext y el tipo ext. Es como si declarara una clase dentro de esta clase que inicialmente ni sabemos qué clase es. En este caso, él está dando error allí porque yo modifique acá. Fíjense que yo en la extensión lo que hago es que envío mi objeto T, paso mi superobject y acá hago esta otra, aquí hago esta otra asignación, por lo que haciendo una copia de lo que hicimos en este método de acá, y yo puedo generar un gen B. Me va a dar mal porque necesita el siguiente argumento. Yo voy a generarlo de string y de integer string. Acá le paso 33 y le pongo un hola, y acá le pongo un hola y acá le pongo un mundo, para ser bastante originales. Acá obviamente no puedo inicializarlos con gen, sino lo genero con gen B. Y en este caso, cuando yo pregunte G punto, fíjense, ambos objetos son de tipo cadena, y G2 punto tiene un entero y una cadena. Como les dije, si no colocan el que está de este lado, él va realmente a asumir que obj es de tipo object, que era lo que le estaba diciendo, porque él va a pensar que tanto T como E son clases que van a estar definidas dentro de esta plantilla o dentro de esta clase. Cuando no se la pasa por acá, le indica que están en su método de arriba. Yo puedo devolver, fíjense acá, objetos T y E, donde T es un objeto, E es otro objeto, y devolverlo acá y nunca saber exactamente qué tipo de objeto o qué clase de objeto, porque no lo necesito. Normalmente para todas estas implementaciones no necesito saber el tipo de método, el tipo de clase o objeto que estoy manejando. Bueno, entonces esto sería esta parte. Intentaremos en otras clases ampliarlo, pero hasta aquí creo que estaría bien.